Bienvenidos a Sin mí no hay tú podcast, un espacio dedicado a las relaciones y al impacto que tienen en cada aspecto de la vida. Creemos en las relaciones y ofrecemos perspectivas, análisis y herramientas para entenderlas y fortalecerlas. En un mundo donde los opuestos abundan, nosotros apostamos al encuentro. Con Daniela Biagini y Cristina Schweizer. Hola, bienvenidos otra vez a Sin mí no hay tú. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Cristi, chévere. Bueno, hoy vamos a tener un tema, por primera vez creo que está como en tendencia, algo que quisimos como tocar porque es algo que se está hablando muchísimo, que nos está tocando, queramos o no, y en el cual ninguna de las dos es experta, pero como tenemos opiniones, por supuesto que sí que compartir y reflexionar un poquito a ver desde nuestra experiencia y desde lo que hemos oído, visto. El tema es la inteligencia artificial y específicamente el uso como terapeuta o como amigo o como esta creación de esta relación o este vínculo para mí, ¿no? Esa es como yo lo pongo. Vamos a ver, Dani también, cómo lo veo, cómo lo quiere tocar. Yo creo que, sí, bueno, a mí me toca específicamente cuando lo comparan con un terapeuta, pero en realidad yo creo que el tema es, ¿puede la inteligencia artificial sustituir al humano? Podemos sustituir una relación humana con una relación con inteligencia artificial? Que no sé si es el temor o la expectativa. Creo que hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, y gente como a favor o en contra. Lo que estamos creo que claros es que ya es una cosa que existe, que está en la palestra y que no, de aquí para adelante no la vamos a poder como anular o borrar, sino ver de qué forma podemos utilizarla sabiamente. Tú me preguntabas que qué opinaba como con respecto al vínculo, un Sí, poco como o sea, con porque la un poco, máquina. bueno, yo traía la pregunta de, ¿puede realmente sustituir una relación humana? Y ya yo sé lo que yo opino, no sé lo que tú opinas. No, yo opino que no, y no solo lo opino, yo pido por favor un poquito de congruencia a todos, de que no, y que no solo no, sino que nos llevaría a un lugar muy, muy oscuro y muy solo y un lugar en el que yo no quiero estar ni quiero vivir. Esa es como la opinión así, eso, no creo que lo pueda sustituir y lo podemos ir elaborando desde lo que cada una piensa, ¿no? What about you? ¿Qué piensas tú? ¿Conoces algunas personas que piensen que sí? Es que eso es lo que, lo que ahorita me interesa, porque creo que la gente con la que yo me vinculo y la gente con la que hablo al respecto tiende a tener opinión similar. Entonces, a veces siento que es como darle lo mismo al mismo tema. Yo sí considero que es peligroso por muchísimas razones que podemos discutir. Y también, igual que tú, pienso que no lo puedes sustituir a la relación humana. O sea, cuando lo hablamos específicamente en contexto de terapia, pensaría que es más o menos hacerse la misma pregunta que si puede un robot sustituir o puede maternar un robot, ¿no? Porque creo que, no sé si esto es claro para las generaciones más nuevas, que la psicoterapia no es solo los tips, y creo que esto se ha tal vez tergiversado con el tema de los coaches específicamente, porque creo que, bueno, el social media y junto con esta metodología del coaching ha creado como una experiencia de salud mental basada en la optimización, ¿no? Y en eso sí podría ayudar AI. O sea, si tú quieres una lista de cosas que tienes que hacer para estar más saludable o más presente, o eso te lo puede dar el AI, porque pues tiene toda una base de datos amplísima, más amplia que cualquier cabeza que yo conozca. Sí, y que ahí... Entonces te puede ayudar a organizar y a clasificar información, pero hay algo que sucede en el proceso terapéutico que va mucho más allá de decirle a la persona lo que tiene que hacer y lo que no, porque si ese fuera el remedio, todos estaríamos óptimos. Claro, y muy equilibrados y muy al tope. Sí, y que yo creo que lo que tocaste con el tema de la memoria, o sea, con el tema
de la competencia con una máquina que puede tener esa capacidad de recordar y de memorizar todo lo que le vas diciendo, ahí yo siento que el terapeuta pues va a tener como una posición un poquito desventajada porque no vamos a tener a nivel, o siento yo, esa capacidad de poder recordar, de poder guardar tanta data, ¿no? Entonces, en el tema de la data, y no solo en el tema con respecto a lo que tú haces de terapia, sino un abogado, un comunicador, cualquier trabajo que necesite de una teoría que lo sustente, que son básicamente todos, ahí pues la inteligencia artificial nos lleva, y no nos lleva a una morena, sino que no lo vamos a poder nunca alcanzar. Pero está lo que tú dices, los miles y millones de aspectos que implican relacionarte con alguien y que en el caso de la terapia es eso, ahí siento yo que radica la riqueza de una posible sanación, que justo toca uno de nuestros temas, que es que se crea un vínculo con otro ser humano y que el ser humano no es solamente memoria, data y lo que leyó en los libros, y tampoco el ser humano es solamente el que viene y se sienta y además dice lo que cree que le pasa, sino que hay como una, desde mi punto de vista, yo lo he estado como aprendiendo, hay una cantidad de cosas que nos habitan, nos rodean, nos sostienen, que no son, que no tienen que ver ni con lo que tú me estás diciendo como paciente, ni con lo que yo solamente capto de tu cuento, ¿no? Sino lo que también ahí se va gestando. Entonces, como... Tocaste dos temas que me interesan. Uno es lo que creo, o sea, como yo entiendo lo que estás diciendo, es lo que nos diferencia como humanos en cuanto a conciencia, que creo, o sea, lo tocaste así como de una forma bien abstracta y fue parte de la investigación que yo hice para este tema. Em, y, o sea, como que lo nombramos así, cuando yo te escucho nombrarlo, suena como mágico, ¿no? Y es un poco desde, creo, como desde como se toca, desde el tema espiritual o tal vez desde el yoga. Lo que es interesante es que hay toda una ciencia detrás de eso también, que se llama Cognitive Science, ciencia del conocimiento. Tal vez es cognitiva, no sé. cognitiva, no estoy segura, es más o menos nueva. Y uno de los investigadores que yo conozco, que he leído un poquitico, es Donald Hoffman. Y él da, em, bueno, son 9, o sea, esto es un ejercicio que como otras personas hizo Polly con el AI, ¿no? Como de preguntarle sobre la diferencia entre ella y el robot, entre la conciencia humana y la conciencia de el AI, ¿no? Porque también la conciencia humana es algo que estamos estudiando todavía, no conocemos con profundidad. Sabemos algunas cosas, pero hay muchas que son... Y lo esperanzador y lo lindo es que dicen que conocemos un porcentaje muy, muy pequeñito, ¿no? Que hay una capacidad que está todavía por descubrirse. Entonces, bueno, como el ejercicio este de preguntarle al AI sobre la diferencia entre la conciencia humana y otros tipos de conciencia, como la de los animales, por ejemplo, o incluso la de los humanos cuando no estamos conscientes, y por supuesto con la de la tecnología, son autoconciencia o self-awareness. O sea, esto es como la máquina o los perros no saben que saben, No ¿no? saben qué son. Yo sé que tengo el pelo negro. Un perro o el AI no puede hacer eso. Luego está la metacognición, que es como el sabernos que ese conocimiento existe a lo largo del tiempo y dentro de otra cosa más grande. Sí, queda claro, más o menos, no sé. Proyección temporal, podemos pensar además en un futuro que nos podemos imaginar o en un pasado que podemos recordar. Entiendo que las otras formas de conciencia no tienen esa capacidad. Lenguaje y pensamiento simbólico, eso es particularmente importante en cuanto a lo que nos hace humanos, porque desde
por ejemplo, desde el psicoanálisis, es a partir del lenguaje que reconocemos que somos individuos. Entonces, el poder simbolizar y abstraer cosas que no son tan concretas es algo que también es solo a nosotros como humanos. Em, Teoría de la mente, sabemos que tenemos pensamientos, sentimientos y sabemos que otros tienen pensamientos y sentimientos y eso está tomado en cuenta a la hora de interactuar. Creatividad e imaginación, lo mismo tiene que ver con el futuro y con el pasado y cómo somos capaces de crear cosas completamente nuevas a partir de la nada. A diferencia del AI, por ejemplo, que tienes que ponerle un prompt. Tiene toda la data y puede crear desde algo. Los humanos pareciera que tenemos la capacidad de crear desde la nada. Luego, la experiencia subjetiva, solo yo, dentro de mi propia piel y mis limitaciones, puedo tener una experiencia que es mía. Eso no es posible para otras formas de inteligencia. E intencionalidad, que es, bueno, Como cuando motivo. yo actúo con la esperanza y el deseo de que algo ocurra. Y esa intencionalidad está limitada también por nuestra propia condición humana. Y eso tiene un valor. Eso tiene un valor. En cuanto bueno, la última, perdón, reflexión moral y existencial. Nos podemos hacer preguntas como, ¿esto es lo correcto? Eh, ¿Existo? ¿Cómo existo? ¿No? Y bueno, y lo que creo que no hemos nombrado, pero que es parte como de todo, somos conscientes de nuestra propia muerte, a diferencia de otras criaturas también. Y eso hace que el asignar significado sea especialmente importante y que dé una sensibilidad distinta. O sea, la conciencia de temporalidad da una sensibilidad distinta en cuanto a lo que puedes hacer o no en el tiempo y el espacio, pienso yo. Claro, yo entiendo y es interesante que compartas eso, pero pudiese refutar o decir, bueno, pero ¿qué importa si yo como paciente o como que necesita ayuda me estoy relacionando con alguien que no tiene nada de eso? A mí no me importa que esa máquina no sabe que se va a morir, no le importa, no, porque esa máquina lo que tiene, que es una data, me está funcionando a mí para algo, ¿no? Me estoy, por lo menos, ¿qué opinarías de me siento en paz cuando hablo y dreno y suelto este monólogo de lo que me está sucediendo y luego siento y recibo una respuesta, aun cuando sé que quien me está respondiendo es una máquina? Ese efecto calmante o como lo queramos llamar. O sea, creo que tú estás diciendo o poniendo como equivalente el estar en psicoterapia con sentirme en calma y en paz. y escuchado a la medida que recibes respuestas, ¿no? Hemos escuchado algunos ejemplos de gente que sí la utiliza, que no es mucho nuestro caso, pero puedo entender perfectamente la satisfacción de una respuesta en un momento de angustia, por ejemplo. Como que, ay, Entonces bueno, sí, no, bueno, ahí como pudiese. yo también puedo entender la satisfacción de respuesta en un momento de angustia. Y fíjate que eso es casi lo opuesto a lo que plantea el psicoanálisis, que plantea más bien Preguntas. sostener la pregunta, ser capaz de relacionarte con la duda de una forma en que te permita vivir en paz, porque al final no sabemos, aunque queramos tener el control, aunque queramos saber, la realidad es que no anticipamos el futuro. Y, y de acuerdo, o sea, a ver, cuando yo digo que la inteligencia artificial no sustituye la psicoterapia, no estoy diciendo que no sea útil para otras cosas y mucho menos estoy diciendo que no sea peligrosa, porque es una herramienta valiosísima y poderosísima, yo creo, y que yo creo que desde ese punto que tú planteas, como, bueno, escuchar unas respuestas que me alivian mi angustia, yo eso lo considero peligroso. Y bueno, ya se han visto, ya hay data de personas con una condición mental o una depresión clínica o un estado de manía, donde la interacción con ChatGPT ha desarrollado casos de psicosis. Entonces, a nivel, y como yo lo he escuchado también hablar, es como, bueno, ChatGPT está
al igual que como funciona el cerebro humano, o la percepción humana, no el cerebro, sino la percepción, está orientado a optimizar, a buscar soluciones, ¿no? Y pareciera que un estado de conciencia un poquito superior, tal vez, voy a meter palabras ahí, eh, se alcanza no solo a través de lo que trae ganar y optimizar, sino también de comprender. Y esa comprensión se hace a través de la pérdida también. En psicoterapia trabajamos muchísimo los duelos y hacer duelo, que es como darle sentido a una experiencia que ya tuve y cómo la organizo dentro de mi estructura mental para que tenga un significado. Correcto. El AI no te No. ayuda a hacer eso. No, y lo otro es que puede resultar también otra manera de distraernos de lo que es realmente importante, otra manera de evadir, ¿no? Cuando lleno, como decimos, cuando nos conseguimos un amigo que nos escucha y nos escucha y nos escucha, pero nos acostumbramos a solamente echarle toda la basura y él está ahí, que ahí no hay un posible crecimiento de ninguno, sino es como un placebo y una cosa que no va a surgir y que no va a cambiar, ¿no? Que entonces se vuelve otra manera de evasión más allá que una herramienta para la Es transformación. como desde ese lugar que tú lo planteabas, bueno, yo hablo con el ChatGPT y me calmo y no sé qué, lo podemos como equiparar a una adicción, ¿no? Bueno, es que yo me fumo mi porro y me calmo, o me tomo mi whisky y me divierto. O sea, es como, bueno, una utilización de algo para lograr un estado Adormecido. en mí adormecedor. Que es el mismo tema con lo infinito del scrolling o de poder también de manera de llenarnos de contenido del que sea, porque incluso a nivel intelectual, si quiero seguir investigar, puedo, ¿no? Entonces está en las manos de cada uno de nosotros ver hasta qué punto y de qué forma lo estamos utilizando, si es para tapar un sentir, si es para evadir o si de verdad es porque quiero en este momento estar informado, que es lo que le sucede muchísimo o nos sucede muchísimo cuando de repente nos damos cuenta que entramos en estos hoyos infinitos informativos o de entretenimiento. También escucho mucho a amigos o a incluso personas mayores con el tema de las series y de lo infinitos que puede ser, el cómo poder poner esos límites si no están afuera, sino dependen de que, bueno, ya voy a pararme, Claro, voy a parar, el ¿no? El autocontrol. autocontrol. Claro, a mí con lo de las series yo ahí como que difiero un poco porque yo sí siento que de estas historias que pueden ser ficción o realidad, aprendemos. O sea, yo a veces estoy viendo una serie y es como que si estoy analizando al paciente. Y de hecho en la universidad nos ponían a ver películas, series, no sé qué, y analizar esas interacciones. Pero bueno, eso era una acotación. Pero sí quería decir algo sobre algo que tú también estabas hablando, que era como, bueno, ¿a dónde nos puede llevar el sustituir las relaciones humanas con, con un computador, con una inteligencia artificial que sobre todo nos valida, ¿no? Porque eso pasa también, he visto con el ChatGPT, que es como que al organizar la información que tú estás planteando y te la devuelve así como ordenadita, es como que, tengo razón, tengo razón. Sí, aun cuando sea un diagnóstico, porque él tiende como que a diagnosticar, ¿no? Es lo que entiendo. Entonces, pero igual te da como cierta, como que no estoy tan mal. O sea, es como, eso es lo que llamas Claro, ese estilo de claro, como validación. No, lo que tengo es el complejo de ta, 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 y ta, 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 claro. ta, ta, y por eso, Y bueno, por eso y es ya, que actúo así. ¿verdad? Y ¿Ahora ahora qué, voy no? a correr y a Solo no que sé tengo qué. esto, señores. Es muy loco, sí, Bueno, lo que pero, o está sea, sucediendo. eso hace, a ver, toda interacción entre dos personas va a tener algún tipo de conflicto, porque somos dos seres con subjetividades distintas. Eso hace que, y conflicto me refiero a, Cristi, ¿tienes hambre ahorita? Ay, no, ahorita no tengo, comemos más tarde. Ah, bueno, yo tengo hambre ahorita, pero esperamos un poquito.
Y luego ahí hacemos como un... Acuerdo. Y surge algo nuevo. Eso En es ese lo que... acuerdo surge algo nuevo. No, ni comemos ahorita como yo lo tenía planteado, ni comemos en una hora como tú lo tenías planteado. Lo nuevo fue, vamos a comer en media hora. Eso no sucede tampoco con la inteligencia artificial. Y además baja la tolerancia que tenemos a ese pequeño conflicto, tanto externo como interno. Entonces nos hace más narcisistas. Correcto. Que yo siento que he visto haciendo conclusiones muy apresuradas, pero que hay gente que dice que está muy sola, eh, pero que tiene una vida muy activa en redes. O sea, estoy pensando en un caso concreto y te lo repite, estoy muy sola, pero ella todo el tiempo ventila lo que está haciendo, todo el tiempo está compartiendo, tiene un negocio a través de sus redes y de cierta forma su relación social está estrictamente relacionada con cómo comparte con sus seguidores, mi comunidad y cómo la comunidad le contesta, no sé qué. Y yo decía, y pensé mucho, y hay un libro muy bueno, ese lo tienes que leer de este coreano Byung Kyung, un nombre raro, que habla de eso, de incluso analiza el selfie, lo Ujú. que, como lo que quiere decir o qué hay detrás del selfie, y que lo que además estamos cultivando es lo que acabas de decir, como una sociedad muy narcisista. Que O fíjate, una, sí, o sea, sin analizar mucho y sin saber de quién estás hablando, es interesante que eso lo plantea la misma persona, ¿no? Porque podríamos hacer el juicio desde afuera. A esa persona está muy sola, aunque comparte todo esto en redes sociales. Pero no es un juicio que estás haciendo no, tú ni ella que lo viene hizo. de afuera. Es ella misma compartiendo su experiencia. Entonces, bueno, yo creo que si no hay espacio para sostener eso, eso que parece contradictorio en el sí mismo, no hay espacio para un cambio tampoco, ¿no? Y si vas a ChatGPT y le preguntas, ¿por qué estoy tan sola si tengo una vida tan social activa? Te da unas respuestas y luego ¿qué? Sí, esa como llaman la intervención eh, precisa de un terapeuta en ese tipo de cosas, ese momento como de que llega alguien y te va a decir, ojo, ¿no? Que te lanza algo que de repente es importante, no va a venir Que, desde ahí, ¿no? porque aunque históricamente se ha promovido el psicoanalista o el analista o el terapeuta, em, tener una postura sobre Sí, todo neutral, igual hay algo una humano persona. y hay una transferencia y una contratransferencia. El sufrimiento del paciente evoca algo en el terapeuta y eso que evoca también produce relief, también produce alivio al El que el paciente. paciente vea que el otro humano también Se se conmueve. conmueve. Mm. Sí. Yo iba a decir algo con respecto a la relación paciente-terapeuta, como esa, sí, como esa relación también desde el psicoanálisis, porque entiendo que hay muchísimos tipos de terapia y me quedé cuando hablaste hace un ratico de coaching, que sí sentirías que más bien en ese estilo de terapeuta eh, es más fácil, no sé cómo lo manejan ellos, tampoco, No lo sé es porque más fácil tampoco, ser sustituido por ese, también puse coaching como en en uno una muy solo sola y hay muchos categoría que hay estilos. muchos tipos de coaching. Yo creo que yo estaba hablando sobre todo como del life coaching, que es lo que he visto, que es así como una serie de estrategias Que es como recordarte qué hacer o como para, tips o como solamente como... para ser tu mejor versión. Pero incluso ahí hay un humano, o sea, aun cuando en el coaching quizá no está teóricamente establecido ciertas cosas que entiendo que en el psicoanálisis sí, en el psicoanálisis sí, igual ahí hay un humano, ¿verdad? Claro, Entonces claro, como que igual no es sustituible. claro. Lo que creo que es distinto, o sea, esto es también además un bias, porque no lo sé con certeza, pero creo que es la mirada del humano que ofrece el coaching es sumamente distinta a la mirada del humano que ofrece el psicoanálisis, que es lo que yo creo que es con lo que yo difiero, que es como esta mirada de que, bueno, vamos a Optimizar. estar todo el tiempo optimizando. Yo no estoy tan clara que eso sea lo mejor para, para nosotros. Ok.
Está bien la acotación, que es más desde ahí. Tenía algo más que decir, pero ahorita se me fue. Me vendrá, no sé, tú tenías algo ahorita más que decir. Yo creo que este tema, ¿Tú tienes ahí un reloj? sí, Yo no lo veo. Yo tú quería leer no lo algo, ves. yo quería leer algo muy bonito que no quería que se me pasara. Es un escrito más de las relaciones, pero bueno, puede ser bonito en este momento leerlo. ¿Qué tiempo tenemos ahí? Tienes todo el tiempo que quieras. Y vamos igual pensando, bueno, ojalá me viniera lo que se me fue o quizás no vendrá. Tal vez Soy eran humana, mentiras. yo no soy cero ay. Ajá, es un escrito que pasaron en un grupo y se llama Parejas de Baile, de Irene Vallejo. Son 2 párrafos y los leo yo uno y tú uno, ¿quieres? Porque son larguitos. No, Yo leo no los te dos. lea. Bueno, dice así. Si colgamos 2 relojes de péndulo en una habitación, acabarán meciéndose al mismo compás. Las vibraciones casi imperceptibles que cada uno transmite a través de la pared van cambiando la trayectoria de su compañero. Lenta pero irresistiblemente, los 2 adoptan la cadencia del otro, hasta columpiarse al unísono. La física enseña que cuando 2 objetos próximos oscilan con un intervalo similar, tenderán a balancearse a la vez. Requiere menos energía moverse en colaboración con otro que en su contra. Si recordásemos esta hermosa ley en nuestros asuntos humanos, nos pondríamos de acuerdo más a menudo. Todos los seres vivos somos oscilantes. Vibramos, palpitamos, acogemos ritmos interiores como el latido del corazón. Nuestros cuerpos se sincronizan con las horas de luz, con las estaciones, con la luna y con otros cuerpos. También el lenguaje es ritmo y sincronía. Los científicos han comprobado que al escuchar con auténtica atención las palabras del prójimo, tendemos a reflejar sus movimientos labiales y faciales. Comunicarse es salir a la pista de baile y ensayar una serie de piruetas sutiles y compartidas. Cuando de verdad estamos dispuestos a armonizarnos con la gente que nos habla, a tono y en equilibrio, danzamos juntos. Pero si nos obstinamos en marcar nosotros el paso, los péndulos chocarán y la melodía del acuerdo sonará en vano. Irene Vallejo, El futuro recordado. Lindo. O sea, lindo me hizo pensar muchas cosas. Como que a veces, a ver, me suena muy bello y, bueno, es un poco poesía, ¿no? Tiene eso de evocar algo de una forma bella, siento yo. Quiero recordar que incluso cuando si lo trasladamos a la metáfora del baile, no es tan fácil bailar, hay que aprender. Y a veces uno se equivoca y uno lleva para allá y van a hacer la No, vuelta ¿y de una sabes forma qué? y otra no. Que los ritmos de las personas son distintos. Entonces, O sea, no son el oído musical es un tema en el tema de la metáfora del baile. entonces es como que sí es bello y sí como que cuando ponemos la imagen del baile, cuando yo te estaba oyendo me imaginaba, ay, me dejo llevar con las olas, pero eso no es tan fácil. Entonces a veces me gusta aterrizar esas cosas para Sí, recordarnos y a nosotros mí y la a todos. aterrizamos siempre diciendo que la relación se construye y que el baile se practica y que si no bailas o quieres o no quieres bailar o si quiero que esto funcione o que no y exacto. Y Que es parte lindo de como, eso, es y parte es de parte eso del también. crecimiento Es en parte de la relación. comunicación. Exacto. Había algo de lo del ChatGPT que quería decir, pero es corto porque además después de este cierre tan bello, em, que para escribir mucha gente también está sustituyendo su Journaling journaling o o también, ¿sabes? Essay writing con ChatGPT y creo que eso no nos permite desarrollar el pensamiento de forma tan efectiva. Lo digo por mí misma. Cuando he usado ChatGPT para estructurar algo, no lo comprendo de la misma forma que cuando voy, ¿sabes? Afinándolo tú sola, yo con misma tus con mis propios propias medios. palabras. No, sin duda, además el riesgo es cada vez más handicap o menos habilidades
vamos a practicar y pues se van a perder como es, ¿no? Pero O sea, bueno, si estamos hablando de perder lo que nos diferencia como humanos, ahí es una pérdida muy grande. claro, pero eso sí no nos diferencia, though. La capacidad del pensamiento crítico, sí, creo que todas esas cosas que, Sí, que porque además listamos él es el a veces pensamiento crítico. te lo arroja Rápido, rápido rápido. y sí te hace también unas comparaciones. Es mentira que solamente te lanza información. Lo increíble de este algoritmo, ¿cómo se llama eso? Es que él tiene toda la información, él mezcla y forma algo, ¿no? Entonces, por eso lo complejo de entender que Pero eso también de él, es de él. no es tuyo. O sea, es de él y de todo el bagaje Claro. informativo que él tiene, que ojo, pues ¿de dónde viene? De nosotros. Y esa conversación puede tornarse como muy filosófica porque, bueno, arquetipalmente, si toda la información ha sido inyectada por humanos, pues al final lo que hay ahí no viene de otro lugar, ¿no? Correcto, Pero a nivel seguimos racional. siendo humanos y seguimos teniendo creatividad. Si solamente nos basamos en la información preexistente, Como la creación muy linda y muy cercana a Dios, que yo pensaba el otro día, leía algo de eso, que yo y mi amor por los artistas, pero yo sí siento que están un poquito más cerquita de Dios. O sea, por el hecho de esta creación, que todos creamos, eso que lo tú lo podemos has decir dicho. también de las mamás. Sí, bueno, De las todos, ¿verdad? mamás. Creamos bebés y no sé qué, pero bueno, yo puedo tener mi debilidad. Pero que esa creación desde el cero, desde lo que no existía, no está en la máquina ni va a estar. Mm, puedo también seguir pensando Ya cosas, no pero tienes más lo tiempo. podemos. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a dar este primer toque de inteligencia artificial. Quién sabe si después nos provoca volverlo a hablar, con un llamado a la conciencia, al autocontrol, al observar, a darnos cuenta para qué estamos usando estas herramientas, cuánto le estamos dedicando no solo a la inteligencia artificial, al ChatGPT, sino a también el uso de las redes de internet. ¿Tú qué quieres? Yo creo que me gustaría tal vez invitarnos a pensar en lo valioso que es, que creo que no se habla tanto, el que, el que seamos limitados. Creo que todo el tiempo estamos buscando ser Salir. ilimitados y hay algo en las limitaciones o en la conciencia de las limitaciones que nos orientan en la vida de una forma, yo creo, como tal vez un poquito más amplia. Eso. Entonces pónganse. Chao, gracias. Chao, gracias.